Y por último vamos a tener a Elena Rigadas, que fue la mejor cocinera de América Latina en 2014 y nos va a contar cómo es su visión de negocio y cómo ha conseguido crear una red completamente enorme de distintos negocios en México y cómo ella los gestiona y cómo entiende su mundo de negocios. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Para mí es realmente un honor estar aquí. Yo me siento muy agradecida de formar parte ahora del Consejo del Basque. Créanme que ayer tuvimos una sesión donde yo más que nada escuché y fue muy enriquecedor. Y para mí, ante todo, mi forma de crecer fue una manera muy orgánica. Yo nunca la concebí de una manera estratégica, ni siquiera me imaginé tener lo que tengo hoy en día. Pero bueno, se fue dando así. Esto fue hace 12 años. Y ayer, en la reunión que tuvimos, resonaron muchas cosas, pero una de ellas fue una conversación, una plática que nos dieron después de la conversación que tuvimos, donde se habló del poder de las marcas y qué es lo que genera una marca fuerte. Yo les soy honesta, yo no me he visto nunca a mí misma o a lo que tengo como una marca, pero la realidad es que ahora me doy cuenta que sí lo tengo y que a veces los cocineros, las cocineras que somos más románticos, nos cuesta trabajo como asociarnos a algo como una marca. Pero bueno, hoy me doy cuenta que tengo una marca y muy fuerte. Y fue una marca que se hizo, creo que ante todo, a base de escucha. Y una escucha que permitió yo ir sintiendo por dónde tenía que ir, pero donde me mantuve muy fiel a lo que soy, a lo que creo, y sobre todo a lo que me motiva y a lo que me gusta. Hoy en día tengo todos mis restaurantes y una panadería en la Ciudad de México, en la colonia Roma y Condesa, que son dos colonias que están muy cercas una de otra. Y lo que muchas veces me preguntaban es, ¿cómo tienes tus lugares tan cerca? Si eso normalmente se ve como canibalismo, ¿no? ¿Cómo no pones mejor una panadería del otro lado de la ciudad? Más siendo la Ciudad de México una ciudad tan grande y con tanta capacidad de atraer turismo y tanta posibilidad de esparcirse por la ciudad, yo decidí todo tenerlo a pie, caminando, por la razón más primordial, y es que soy madre, y cuando abrí mi primer restaurante, mi hija mayor tenía 2 años y la menor tenía 6 meses. Y yo todavía amamantaba, y entonces necesitaba ir y venir a mi casa con mucha frecuencia. Y eso me dejó muy claro que tenía que tener el restaurante cerca de mi casa y de mis hijas. Y después me di cuenta, ahora en perspectiva, que también fue muy acertado haber hecho todo en un mismo barrio dentro de la ciudad, porque finalmente es un barrio que sí llama a un perfil similar de gente y que además es un barrio donde a la gente le gusta caminar, le gustan ciertas cosas que no necesariamente suceden en otras partes de la ciudad. Y bueno, entonces sí, ayer me di cuenta que realmente el escucha es una herramienta muy fuerte para tener restaurantes exitosos. Y esto lo veo por distintas cosas. Lo veo tanto porque uno como líder, cabeza de un restaurante, tiene que escuchar siempre a sus comensales, a la gente que está ahí comiendo, qué es lo que quieren, y creo que es importante nunca dejar de lado esa necesidad. Pero por otro lado también está la escucha hacia el equipo, hacia pues nuestros equipos, que son lo más importante que todos los restaurantes tenemos, conformamos, hacemos, y que finalmente somos todos seres humanos y todas las opiniones son valiosas. Y obviamente uno va creciendo, los equipos van a veces quedándose con gente más joven, las perspectivas van cambiando, y creo que sí es muy importante como cabezas no dejar de escuchar
a toda la gente que nos conforma. Yo les platico que como yo fui gestándome, fue primero con un restaurante donde tenía muy claro que quería que sucediera todo o, digamos, hacer lo más posible dentro de ese restaurante, dentro de casa, desde el pan hasta los helados, hasta los tamales, la pasta fresca, digamos, charcutería, todo lo que sabía, tratar de implementarlo, y lo que no sabía, tratar de conocerlo, probarlo y si no, buscar a gente que me ayudara a conformar eso. Y bueno, para mí el pan es un eje central de la comida, además de que tengo un gusto muy fuerte por el pan. Estuve mucho tiempo trabajando en panaderías y lo que hice fue tener el pan dentro del restaurante, pero lo que nunca me imaginé fue que la gente iba al restaurante, quedaba muy contenta, pero siempre querían llevarse el pan a casa. Entonces, bueno, empezamos a hacer más pan y luego lo que empezó a pasar es que los vecinos de la colonia llegaban a tocar a las 10, 11 de la mañana para ver si ya estaba el pan listo para comprarlo a casa. Y ahí yo dije, bueno, esto ya está muy claro, ¿no? A mí me gusta el pan, quiero tener una panadería porque además hay una necesidad muy grande, o al menos habemos unos cuantos más que yo que nos gusta el pan. Y así fue como 2 años después abrí una panadería a una cuadra del restaurante. Una panadería muy chiquita, que era antiguamente un garage, y que el único que quedaba espacio en esa panadería era una barra para 10 bancos. Y empezó siendo una panadería muy local, realmente la gente que asistía era la gente del barrio, pero a mí me gustó mucho ver que era muy diferente la dinámica que sucedía en la panadería a la que sucedía en el restaurante. Por muchas razones, pero bueno, la más evidente fue que en la panadería había un público mucho más plural, había un público que además compartía un espacio muy cercano, que es una barra, que bueno, aquí es muy común, pero en México no lo es y no lo era casi. Y me gustó esa sensación de tener un lugar pequeño con una barra, con la gente cercana, y además tener y vender un producto como un pan que es mucho más accesible para mucho más público. Y bueno, un poco después me pidieron en, digamos, el barrio de al lado abrir otra panadería, un barrio que apenas estaba gestando. Lo hicimos, pero poco tiempo después se acabó convirtiendo en una cafetería que está abierta de mañana a noche y donde se ofrece mucho más que pan. Y esto así fue pasando. Yo honestamente, como les decía, como que fue de una manera muy orgánica, con poca estrategia de negocio, poca estrategia como racional, pero realmente trabajando mucho y teniendo valores muy claros y valores que se fueron compartiendo en los distintos lugares. Después, unos 2 años después, abrí un nuevo lugar donde se conjuntaba el restaurante y la panadería. Para mí era como un híbrido que también estaba abierto desde la mañana hasta la noche y que además la barra separaba la cocina del comedor. Este lugar se llama Lardo y lo que después permitió fue que entre tantos lugares, además de compartir valores sustentables, donde obviamente, como todos los aquí presentes, pues siempre buscamos productos locales, productos del territorio, productos de temporada. Realmente México es un país muy, muy generoso y a veces es difícil tener claridad de las temporadas en ciertas cosas, como por ejemplo el mango. Se desdibujan las temporadas por lo generoso que es el país, porque si no hay mango en una costa, hay mango en otra, pero realmente la temporada sí existe y es cuando el mango está más óptimo y empezamos a tratar de ser más realmente claros y enfocados en esto. Y eso fue en un momento donde también
empezó a haber mucho más turismo en la Ciudad de México y si bien había un interés de nuestra cocina de siempre darle el protagonismo al ingrediente, empezamos a enfocarnos más y más a darle el protagonismo no solo al ingrediente mexicano, sino al ingrediente menos usado, ¿no? Digamos que si hay 10 variedades de aguacate, pues tratar de conseguir las posibles, aunque cada vez es menos posible conseguir. Lo mismo con las papas, los maíces, las diferentes hierbas, porque algo que sí es bastante trágico es que México es uno de los países más biodiversos de esta planeta. Sin embargo, pues como todos sabemos, ¿no? Está cada vez más y más perdiéndose las variedades y cada vez más nos parecemos entre todos en lo que servimos. Y a veces sí es como una lucha que hay que hacer en cuanto a que seguramente un postre con higos va a ser más fácil de vender que un postre con a lo mejor una fruta que no es tan conocida, pero creo que ahí es el reto de nosotros como cocineros y cocineras y donde entra nuestra creatividad y donde entra realmente una convicción de hacer las cosas por lo que va a suceder con esos platos que presentamos o esas papas que escogemos o ese cereal endémico que se ha perdido y es más difícil de trabajar, pero que tenemos que mostrar, que además al final es un regalo y algo que como cocinera para mí es como realmente un privilegio estar en un lugar como México que es tan rico en ingredientes y en biodiversidad. Y esta yo le llamo constelación orgánica, que se fue formando de una manera poco estratégica. Lo que ha permitido también es no solo tener para el público una diversidad de propuestas que se complementan entre sí y que a lo mejor hay un público que prefiere un lugar que el otro, pero también propuestas donde a lo mejor el mismo público va a un lugar o va a otro, dependiendo si es ocasional, si es algo de todos los días. Y bueno, eso ha sido muy lindo porque cuando yo les hablaba de la escucha, también me refiero a que aunque son lugares distintos, finalmente todos pertenecen a una visión, a un lenguaje, a lo que yo creo, y sí hay una armonía entre todos. Y esa es parte de lo que me pidieron hoy que hablara, ¿no? ¿Cómo puede alguien, un apasionado de la cocina, un chef, un restaurador, generar una red de restaurantes distintos entre sí, pero que también comparten valores y que también se ayudan y hay sinergias entre ellos? Y esto sucede de varias maneras. La principal y la más bella es que le da al equipo posibilidad de crecer y de explorar otros lugares y también de cambiar de ambiente, de enfrentarse a nuevos retos, pero también nos ayuda a tener mejores como aprovechamiento del ingrediente. Si, por ejemplo, en uno de los lugares usamos, no sé, la piel de algo y en el otro podemos usar la pulpa de la fruta, o sea, eso nos ha permitido ser más sustentables y desperdiciar menos. Y sobre todo para mí ha generado como digamos, como un emblema que para mí hoy en día, después de haber trabajado mucho sin ni siquiera pensar en llegar a esto, ha hecho que se genere un lenguaje propio, un lenguaje que se distingue y que creo que al final eso es como lo que permanece, ¿no? Lo que permanece en la memoria, lo que permanece cuando uno viaja. Y eso es a mí lo que me da mucha satisfacción porque además es lo que me permite trabajar, que para mí más que trabajar es una forma de vida, y eso es lo que me mantiene contenta y trato obviamente de que eso se transmita y permee a todo mi equipo y también a toda la gente que nos visita. Y bueno, por último, algo que es también muy importante para mí es este tipo de restaurantes, ¿qué
¿qué generan ante todo, ¿no? ¿Qué es lo que la comida nos da? Y la ponencia que tuvimos antes de los jóvenes, me gustó mucho que mencionaba esta chica que ante todo pues comer es un acto vital como seres humanos, ¿no? Y todos a veces se nos olvida lo que significa comer, pero para mí comer, además de un proceso biológico, lo más poderoso que tiene es lo que nos provoca a nivel social, o sea, lo que la mesa genera en este mundo hoy en día tan individual y lo que la comida a través de una mesa nos puede generar como sociedad, como individuos, realmente que sean espacios de convivialidad, de compartir, de dar, como mencionaba Gastón en la mañana. Para mí ese es como el poder mayor de la cocina, el poder más elemental, que es el poder de unirnos nuevamente como seres humanos y seres sociales. Y eso lo agradezco profundamente, realmente en el momento y los meses que tuvimos de aislamiento, creo que fue muy claro y se evidenció que los restaurantes siguen y seguirán vivos porque son los lugares donde nos reunimos y que habrá deliveries y habrá otro tipo de dinámicas, pero no hay como los lugares donde sucede este punto que es el de realmente de restaurar y restaurarnos como héroes de comunidad. Entonces, bueno, agradezco mucho ser parte de esta industria que me ha dado mucho y espero que podamos contagiar a las nuevas generaciones y a las generaciones que ahora tienen un mundo muy complejo, de que realmente da mucha satisfacción esta industria y da mucha satisfacción de muchas maneras, más allá de que hay millones de retos todavía por hacer. Yo creo que tenemos que continuar con una visión propia, pero nunca dejar de escuchar y nunca dejar de observar a nada ni a nadie. Muchas gracias.